La momia de Ramsés II, secretos prohibidos del faraón eterno. En lo más profundo de Egipto, bajo la arena dorada y los templos que desafían al tiempo, descansa uno de los mayores enigmas de la humanidad, la momia de Ramsés II. Más que un simple cuerpo preservado, esta reliquia milenaria guarda secretos que la ciencia aún no logra descifrar. Los antiguos sacerdotes lo prepararon no solo para vencer a la muerte, sino para ocultar un legado prohibido que ha sobrevivido más de 3000 años. Misteriosas maldiciones, técnicas de momificación imposibles para su época y fragmentos de inscripciones borradas sugieren que Ramsés II no solo fue un faraón, sino el guardián de un conocimiento que jamás debió salir a la luz. Hoy, en Relatos Prohibidos, nos adentraremos en los secretos ocultos del faraón eterno. Quédate, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre lo que creías saber sobre Egipto. Capítulo 1. El faraón eterno Ramsés II no fue un faraón cualquiera. Para muchos, fue el gobernante más poderoso y longevo que jamás conoció Egipto. Su reinado, que se extendió por más de 6 décadas, marcó una era de esplendor, conquistas y monumentos que aún hoy desafían el paso del tiempo. Los templos de Abu Simbel, tallados en la roca como un desafío a la eternidad, son solo una muestra del legado de un hombre que quiso dejar su huella no solo en la tierra, sino en la memoria de la humanidad. Los antiguos egipcios lo llamaban Usermatra Setepenra, aquel que mantenía el equilibrio divino. Pero más allá de los títulos, Ramsés II se erigió como un símbolo de poder absoluto, un hombre que se veía a sí mismo no como un simple mortal, sino como la encarnación de un dios en la tierra. Su figura era tan imponente que incluso después de su muerte, su presencia continuó influyendo en la vida de quienes lo veneraban. El secreto de su grandeza no se encontraba solo en sus hazañas militares o en las alianzas políticas que tejió. Estaba también en la forma en la que preparó su cuerpo para resistir al tiempo. La momificación de Ramsés II fue un ritual sagrado, minucioso y enigmático. Los sacerdotes no solo preservaron su carne y sus huesos, sellaron en él un legado prohibido, un pacto de inmortalidad que aún hoy despierta preguntas sin respuesta. Al contemplar su momia, expuesta en el Cairo, los científicos se sorprenden ante un cuerpo que desafía la lógica. Sus cabellos rojizos, todavía visibles, han alimentado teorías sobre su origen. Sus huesos muestran las marcas de un hombre que vivió intensamente, que combatió, que envejeció con la fuerza de un guerrero, pero que, de alguna manera, permanece entre nosotros. No es solo un vestigio arqueológico, es un testigo silencioso de un tiempo donde lo divino y lo humano se mezclaban sin fronteras claras. El faraón eterno no murió como los demás. Su preparación fue distinta, marcada por un ritual que parece ocultar claves perdidas de la antigüedad. ¿Qué sabían aquellos sacerdotes que la ciencia moderna aún no puede explicar? ¿Qué secretos se sellaron en su cuerpo embalsamado, como si fuera una cápsula del tiempo diseñada para transmitir un mensaje a través de los milenios? La historia oficial habla de un gran monarca, constructor y estratega. Pero entre las grietas de los templos y en los silencios de las inscripciones borradas, se esconde la otra cara de Ramsés II, la del guardián de un conocimiento prohibido. Sus contemporáneos lo veneraban como un dios. Los arqueólogos lo estudian como un hombre, pero quizá la verdad sea que Ramsés II fue ambos al mismo tiempo. Él no buscó solo la inmortalidad del recuerdo, buscó algo más. Vencer a la muerte, permanecer intacto, atravesar la eternidad como un ser que nunca dejaría de existir. Por eso, su momia no es un simple cuerpo preservado.
Es el reflejo de un misterio que nos sigue llamando desde el pasado, recordándonos que el faraón eterno aún guarda secretos que el tiempo no ha logrado revelar. Capítulo 2. El hallazgo de la momia corría el año 1881, cuando un grupo de arqueólogos, acompañados por guías locales, ingresó en un escondite secreto del Valle de los Reyes. Aquel descubrimiento marcaría un antes y un después en la historia de Egipto. Entre cofres saqueados, restos de sarcófagos y corredores oscuros, yacía el cuerpo embalsamado de Ramsés II. Pero este hallazgo no fue casualidad. Fue el resultado de rumores transmitidos en susurros, de historias que hablaban de un escondite donde los antiguos sacerdotes habían protegido a sus faraones de los ladrones de tumbas. El lugar, conocido como la Caché de Deir el-Bahari, era un refugio secreto. Allí, los sacerdotes de la dinastía 21 habían trasladado las momias de grandes faraones para evitar que fueran profanadas. Ramsés II estaba entre ellas, intacto, envuelto en vendas que aún conservaban el olor de las resinas sagradas. Sin embargo, los arqueólogos que lo observaron por primera vez sintieron algo más que admiración, una presencia, como si aquel cuerpo, aunque inmóvil, aún retuviera un poder invisible que dominaba la sala. Al ser trasladado al Museo de El Cairo, la momia de Ramsés II reveló un misterio aún mayor. No se trataba de un cadáver común, sino de un cuerpo sorprendentemente bien preservado. Su piel, arrugada pero resistente, sus cabellos, con un tono rojizo que desafiaba los siglos, y sus dientes, casi intactos, parecían desafiar la misma idea de la descomposición natural. ¿Cómo lo habían logrado los sacerdotes? ¿Qué fórmulas habían utilizado para que aquel faraón, 3000 años después, aún pareciera vigilar a los mortales? Las primeras investigaciones fueron cautelosas. No querían dañar al faraón eterno, pero cada detalle estudiado levantaba más preguntas que respuestas. Había restos de sustancias desconocidas impregnadas en sus vendajes, resinas que no correspondían al periodo histórico en que vivió. Algunos fragmentos parecían provenir de lugares lejanos, como si el cuerpo hubiera sido preparado con elementos traídos de tierras extranjeras, quizás incluso más allá de las fronteras conocidas de Egipto. En 1976, la momia tuvo que ser trasladada a París para ser restaurada, pues estaba siendo atacada por hongos que amenazaban con destruirla. Aquel viaje fue tan simbólico que Ramsés II recibió un pasaporte oficial emitido por Egipto, reconociéndolo como ciudadano. Pero lo más inquietante no fue el homenaje, sino lo que los científicos franceses encontraron al analizar su cuerpo. Restos de técnicas de momificación imposibles para su época. Entre ellas, rastros de un compuesto químico similar a los insecticidas modernos, algo que no debería existir en el antiguo Egipto. El hallazgo de la momia no solo devolvió al mundo al faraón eterno, abrió la puerta a una serie de enigmas que la ciencia aún no logra explicar. ¿Quién enseñó a los sacerdotes a embalsamar con semejante perfección? ¿De dónde provenían los elementos que utilizaron? Y sobre todo, ¿por qué ciertas inscripciones relacionadas con Ramsés II fueron borradas deliberadamente en los templos, como si alguien quisiera ocultar el verdadero alcance de su legado? El descubrimiento, que en un inicio parecía solo arqueológico, pronto se convirtió en un misterio universal. Ramsés II había regresado a la mirada del mundo, pero con él también lo hicieron las preguntas prohibidas que los antiguos sacerdotes intentaron ocultar bajo capas de lino, resinas y silencio. Capítulo 3. Secretos de la momificación. Entre los pasajes más inquietantes de la historia de Ramsés II se encuentran los métodos empleados para conservar su cuerpo. La momificación, para los antiguos egipcios,
no era un simple ritual funerario, era la llave hacia la eternidad. Un proceso cargado de símbolos, fórmulas sagradas y conocimientos transmitidos solo a los sacerdotes iniciados. Pero en el caso de Ramsés II, la perfección alcanzada sugiere que se trató de algo mucho más que un rito religioso. Fue un acto deliberado para preservar un secreto. Los análisis realizados a lo largo del siglo XX revelaron técnicas que superan lo que se conocía en la época de Ramsés. Su piel se mantenía sorprendentemente firme. Sus cabellos aún conservaban pigmentos rojizos y su dentadura estaba en condiciones tan buenas que desafiaban la lógica. En sus vendas se encontraron sustancias químicas inusuales, restos de betún, aceites y resinas que no correspondían a la tradición de la dinastía XIX. Algunas de ellas parecían haber sido tratadas con procesos similares a la destilación, un conocimiento que, según la historia oficial, no existía en el antiguo Egipto. Uno de los mayores enigmas fue la presencia de un compuesto que actuaba como insecticida. Los científicos franceses, al estudiar la momia en 1976, quedaron desconcertados. Aquel químico era muy parecido a los productos modernos utilizados para proteger alimentos y cuerpos de organismos nocivos. ¿Cómo pudo un saber tan avanzado aparecer 3000 años antes de su invención oficial? ¿Acaso los sacerdotes poseían un conocimiento transmitido por fuentes que no pertenecían a este mundo? El ritual de momificación incluía además símbolos ocultos. Entre las vendas de Ramsés II se encontraron inscripciones diminutas, fragmentos de textos que hablaban de la vigilancia eterna y del cuerpo que nunca se corrompe. Algunos investigadores creen que estas frases estaban destinadas no a guiar el alma del faraón en el más allá, sino a advertir a quienes osaran perturbar su descanso, como si la momificación fuera un doble sello. Uno físico, que preservaba el cuerpo, y uno espiritual, que protegía el secreto que llevaba consigo. Otro detalle desconcertante fueron los cortes en su piel. A diferencia de otras momias, Ramsés II mostraba incisiones tan precisas que parecían hechas con instrumentos quirúrgicos de una calidad superior a la de su época. Esto ha llevado a algunos estudiosos a teorizar que existían herramientas desconocidas, capaces de realizar procedimientos comparables a los modernos bisturíes. Los sacerdotes que lo embalsamaron parecían conocer fórmulas que combinaban ciencia, alquimia y magia. Y aunque muchos de esos secretos se han perdido, lo que se conserva en el cuerpo del faraón eterno sigue siendo un testimonio de un conocimiento prohibido. Un legado que sugiere que el arte de la momificación no era solo un medio para desafiar a la muerte, sino un vehículo para preservar algo que no debía desaparecer con el tiempo. Hoy, al observar la momia de Ramsés II, los investigadores no solo miran el cuerpo de un rey que gobernó hace más de 3 milenios. Contemplan un misterio codificado en cada vendaje, en cada sustancia impregnada, en cada detalle imposible de explicar. Un secreto que, tal vez, los sacerdotes del antiguo Egipto nunca pretendieron que la humanidad moderna llegara a descifrar. Capítulo 4. Maleficios y advertencias. Lo largo de la historia, la momia de Ramsés II ha estado rodeada de un aura de advertencias y presagios oscuros. En el antiguo Egipto, las tumbas no eran simples lugares de descanso. Eran fortalezas espirituales, selladas con conjuros diseñados para proteger al difunto y castigar a quien osara perturbarlo. Y en el caso del faraón eterno, las señales apuntan a que los sacerdotes fueron especialmente cuidadosos en este aspecto. Diversos textos hallados en cámaras funerarias cercanas al Valle de los Reyes describen fórmulas que invocaban la ira de los dioses contra los profanadores,
Se hablaba de enfermedades incurables, de pestes que arrasarían familias enteras y de muertes repentinas que caerían sobre aquellos que rompieran los sellos sagrados. Aunque la tumba original de Ramsés II fue saqueada en la antigüedad, los restos de estas advertencias todavía sobreviven en fragmentos de papiros y muros erosionados. Era como si el faraón no solo hubiera querido trascender la muerte, sino también asegurarse de que su secreto jamás fuera revelado. Uno de los testimonios más inquietantes surgió en 1881, cuando la momia de Ramsés II fue descubierta en el 1900 escondite de Deir el-Bahari junto a otras momias reales. Los saqueadores que habían osado manipularla murieron en circunstancias extrañas. Algunos enfermaron de fiebres repentinas, otros desaparecieron sin explicación. Los lugareños comenzaron a hablar de una maldición que seguía activa siglos después de haber sido pronunciada. La idea de los maleficios ganó fuerza cuando, a inicios del siglo XX, varios egiptólogos que estudiaron la momia sufrieron accidentes trágicos poco tiempo después. En 1976, cuando Ramsés II fue trasladado a Francia para recibir un tratamiento de conservación, circularon rumores de que su llegada a París estuvo marcada por extrañas coincidencias. Tormentas imprevistas, fallas eléctricas en el aeropuerto y un incendio cercano al laboratorio donde reposaba hicieron pensar a más de uno que los antiguos maleficios aún pesaban sobre el cuerpo del faraón. Los propios técnicos franceses hablaron de una atmósfera densa alrededor de la momia, como si una energía invisible rodeara cada uno de sus vendajes. Pero las advertencias no eran solo físicas. Algunos investigadores aseguran que en los textos funerarios asociados a Ramsés II hay frases que parecen dirigirse no a los hombres de su época, sino a los del futuro. El que despierte al guardián despertará su condena, dice una inscripción fragmentada. Otra reza: la eternidad no debe ser interrumpida por manos impuras. Estas frases, aunque ambiguas, refuerzan la teoría de que los sacerdotes sabían que la momia ocultaba algo más que restos humanos. Lo más perturbador es que algunos investigadores creen que los maleficios no eran simples supersticiones, sino fórmulas que canalizaban energías desconocidas. Según esta hipótesis, los sacerdotes egipcios dominaban técnicas de resonancia, vibraciones y símbolos capaces de alterar la mente y el cuerpo de quienes los desafiaban. Así, las maldiciones funcionarían como un mecanismo de defensa, un muro invisible que protegía el legado oculto del faraón. Hoy, quienes observan la momia de Ramsés II en el Museo de El Cairo no pueden evitar sentir un extraño respeto, como si esa presencia aún ejerciera un poder ancestral. Puede que los maleficios fueran advertencias psicológicas destinadas a infundir miedo, o puede que, de verdad, contengan la clave de una fuerza que trasciende el tiempo. Lo cierto es que, más de 3000 años después, nadie se atreve a afirmar con certeza que los maleficios del faraón eterno han perdido su poder. Capítulo 5. Conexiones prohibidas. La momia de Ramsés II no solo es un símbolo del poder faraónico, sino también un puente hacia secretos que parecen conectarse con fuerzas mucho más allá del Egipto antiguo. A lo largo de los años, varios investigadores han señalado extrañas coincidencias entre Ramsés II y civilizaciones distantes, como si el faraón eterno hubiese sido parte de un entramado de conocimiento prohibido, cuidadosamente oculto, a lo largo de la historia. Las primeras pistas surgen de las inscripciones encontradas en templos dedicados a Amón-Ra. En algunos relieves se mencionan a los que descendieron de las estrellas como consejeros de los faraones.
Aunque los egiptólogos ortodoxos los interpretan como metáforas religiosas, otros investigadores sugieren que se trata de referencias directas a visitantes de origen desconocido. Lo inquietante es que ciertos símbolos hallados en objetos asociados a Ramsés II guardan una sorprendente similitud con tallados en culturas lejanas, los mayas en Mesoamérica y los sumerios en Mesopotamia. ¿Cómo es posible que símbolos tan similares aparezcan en lugares separados por océanos? Pero las conexiones no terminan allí. En 1976, durante el análisis científico en París, expertos descubrieron trazas de sustancias que no deberían existir en el cuerpo del faraón. Entre ellas, restos de tabaco y nicotina, plantas nativas del continente americano, miles de años antes de que se estableciera contacto entre Egipto y América. Esta anomalía desconcertó a los científicos y dio alas a teorías que plantean viajes transoceánicos imposibles para su época, o la existencia de contactos con seres que trascendían las fronteras humanas. Algunos textos antiguos sugieren que Ramsés II poseía un conocimiento otorgado por los dioses, capaz de manipular energías invisibles. Sacerdotes de su reinado hablaban de ceremonias en las que la luz de Ra descendía y hacía vibrar los templos. Estas descripciones, interpretadas por algunos como eventos religiosos, para otros se asemejan inquietantemente a manifestaciones de energía o tecnología avanzada. Lo más perturbador es que varias culturas compartieron la misma promesa: el regreso de los dioses estelares. Los sumerios los llamaron Anunnaki, los mayas los señores del cielo y los egipcios los viajeros de Ra. Si todas estas civilizaciones recibieron mensajes similares, ¿no podría Ramsés II haber sido un guardián de ese pacto intercontinental? Incluso en el presente, algunos sostienen que la momia del faraón emite una frecuencia inexplicable. Investigadores con equipos modernos aseguran haber detectado anomalías electromagnéticas alrededor de su sarcófago, como si aún conservara un residuo de energía. Para los más escépticos, son simples errores de medición. Para los creyentes, es la prueba de que el faraón eterno sigue conectado a algo que no pertenece a este mundo. Quizá las conexiones prohibidas de Ramsés II nunca debieron salir a la luz. Porque si en efecto estuvo ligado a fuerzas desconocidas, su momia no sería solo un testimonio histórico, sino un recordatorio inquietante de que nuestra civilización nunca estuvo sola, y de que, en algún rincón del tiempo, los guardianes de aquel secreto aún vigilan. Capítulo 6. El legado eterno, la figura de Ramsés II, trasciende las arenas del tiempo. No es solo un faraón inmortalizado en piedra, ni una momia preservada contra toda lógica. Es un símbolo de poder, misterio y advertencia. Su legado, más allá de templos colosales y estatuas que desafían a los siglos, es un eco que aún resuena en nuestra era, como si los secretos que custodiaba hubiesen sido diseñados para sobrevivir hasta que la humanidad estuviera lista para entenderlos, o para temerlos. Cuando los arqueólogos descubrieron su momia en 1881, en el escondite de Deir el-Bahari, pensaron que habían hallado solo una reliquia. No sospechaban que aquel cuerpo guardaba anomalías imposibles, un estado de conservación inusual, restos químicos que no correspondían a su tiempo y un aura de misterio que parecía desafiar toda explicación científica. Era como si los sacerdotes que lo prepararon hubiesen buscado algo más que preservar su carne. Quizás intentaron inmortalizar un conocimiento prohibido. El legado de Ramsés II no se limita a lo físico. Sus templos en Abu Simbel, tallados con precisión milimétrica en la roca, parecen alinearse con los astros de manera intencional.
2 veces al año, la luz del sol penetra en el santuario e ilumina las estatuas de los dioses y del propio faraón, como un recordatorio de su vínculo con fuerzas cósmicas. Este fenómeno, imposible de ignorar, alimenta la idea de que Ramsés buscó perpetuar un mensaje. Su poder provenía de algo más allá de lo humano. Las leyendas dicen que en los muros de sus templos hubo inscripciones que fueron borradas deliberadamente. Fragmentos que hablaban de los que descendieron del cielo y de pactos sellados con los dioses de las estrellas. ¿Por qué fueron eliminados? ¿Qué tan peligrosa era la información que transmitían? ¿Y quién decidió que debía permanecer oculta? Tal vez en esos símbolos suprimidos se encontraba la verdadera herencia que Ramsés intentó dejar al mundo. En tiempos modernos, su momia viajó a Francia para ser tratada como un cuerpo viviente, con pasaporte oficial y honores, de jefe de Estado. Un gesto insólito que para algunos fue pura burocracia, pero que para otros encierra un mensaje simbólico. Ramsés II sigue gobernando, incluso miles de años después de su muerte, como si su presencia aún ejerciera un poder silencioso que no podemos ignorar. Pero el verdadero legado eterno del faraón no está en sus monumentos, ni en su momia, ni siquiera en los misterios que lo rodean. Está en la incógnita que dejó a la humanidad. ¿Qué secreto guardaba con tanto celo que aún hoy permanece velado? Cada anomalía, cada inscripción borrada, cada mito en torno a su figura parece señalar lo mismo. Ramsés II fue más que un hombre, fue un guardián. Y su propósito aún no se ha revelado por completo. Quizá ese sea el mensaje final, que el legado del faraón eterno no es una respuesta, sino una pregunta. Una que nos obliga a mirar más allá de la historia oficial, a cuestionar lo que creemos saber sobre nuestro pasado y a aceptar que, tal vez, la verdad yace oculta entre las sombras, esperando el día en que seamos capaces de enfrentarla, porque Ramsés II no murió. Su cuerpo está ahí, intacto, desafiante, y su legado, como un enigma sin resolver, sigue respirando entre nosotros.